Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una nueva trilogía, una trilogía que marcó un antes y un después, escrita por Stieg Larsson, compuesta por los hombres que no amaban a las mujeres, compuesta también por la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y compuesta también por la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Tengo versión en catalán y en castellano. Y vamos a hablar de esta trilogía. Pues bien, ¿qué podemos decir de esta trilogía? ¿Por dónde empezar? Bueno, digamos que Millennium, que es como se consigue esta trilogía, no solamente se ha consolidado como un fenómeno literario, sino que también ha suscitado un amplio debate crítico por su profundidad temática y su crítica social, y lo que son sus personajes sumamente complejos. Así que vamos a realizar un análisis de esta saga increíble, pero no tanto de la trama en sí, como hemos hecho en alguna ocasión, sino que nos vamos a centrar un poco más en las repercusiones y la denuncia social, ¿no?, que hace el autor Stieg Larsson con estas obras. Me parece un punto de vista más interesante. Además, miles de canales de YouTube seguramente están hablando de esta saga, porque es una saga que ya tiene unos años. Entre 2005 y 2007 fue una saga publicada post-mortem, entonces al autor, entonces ya han pasado 20 años casi, y prefiero centrarme en un análisis más específico sobre la denuncia social que yo interpreto que hace Stieg Larsson, ¿no?, con su obra. El autor, ¿no?, vivió en Suecia durante gran parte del siglo XX, situó su obra en un país con un alto nivel de bienestar, pero también con tremendas tensiones sociales significativas, ¿no? Entonces podríamos un poco relacionarlo con su país de origen. Como he dicho, publicado post-mortem entre 2005 y 2007, esta trilogía pues surge en un contexto de creciente preocupación por cuestiones de género, violencia doméstica y desigualdad. Y esto resonaba en la sociedad sueca y más allá, obviamente. El feminismo en sus diversas corrientes pues había cobrado bastante relevancia, y la obra de Larsson pues se inserta en este debate tremendamente bien, poniendo de relieve, por ejemplo, la violencia sistemática que sufren las mujeres y criticando el patriarcado. No solamente a través de las tramas, sino que también a través de los personajes y en especial de su protagonista, ¿no?, Lisbeth Salander. Esta trilogía también refleja, por ejemplo, el contexto político de Suecia en la década de los 90 y principios de los 2000, donde se observaban ciertos debates sobre inmigración, sobre el crimen organizado y la corrupción en las instituciones. Temas que Larsson aborda de manera incisiva, posicionando a sus personajes en un paisaje donde las fronteras entre el bien y el mal son bastante difusas. En primer lugar, vamos a destacar un poquito su estilo, ¿no? La narrativa de Larsson pues combina elementos que son de thriller, de misterio y también de crítica social. Utiliza una estructura que no es lineal, y esto mantiene al lector en tensión continuamente. La prosa es directa y efectiva, con descripciones pues que evocan un fuerte sentido de lugar y de contexto. Larsson a menudo usa cliffhangers, ¿no?, que al final del capítulo te deja con la intriga y empuja al lector pues a continuar leyendo, ¿no? Es un recurso que incrementa este sentimiento de que pasará. Y el autor pues también incorpora una gran cantidad de detalles sobre tecnología, sobre investigación, sobre periodismo. Esto proporciona una sensación de autenticidad y credibilidad a la trama. Esta fusión de géneros, que incluye elementos de novela negra, pero también de denuncia social, permiten a Larsson pues explorar temas complejos sin caer en el clásico didacticismo. Como iba diciendo en la introducción, pues estas novelas abordan cuestiones filosóficas, ¿no?, profundas, tales como por ejemplo la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de la verdad y la justicia, y la naturaleza de la violencia. Y a través de su personaje, Lisbeth Salander, el autor pues nos presenta una crítica aguda a las instituciones que supuestamente deberían proteger a los individuos, como por ejemplo la policía o el sistema judicial. Salander, que representa a una mujer que desafía las convenciones, no solamente se convierte en un símbolo de resistencia frente a la opresión, también plantea preguntas sobre la moralidad del mundo, donde las leyes a menudo fallan. Además, esta trilogía pues nos invita a una reflexión sobre lo que es la identidad y el trauma, ¿no? Los personajes, en particular Lisbeth, enfrentan sus propios demonios, sus demonios internos, sus cicatrices del pasado, y esto provoca una exploración de la psicología humana y la complejidad de las relaciones interpersonales. A
Estos personajes tienen una rica evolución psicológica. Uno de los mayores logros de Larson es su capacidad para crear personajes complejos y multifacéticos. Volvemos al caso de nuestra protagonista, Lisbeth Salander. Es un claro ejemplo de esto. Su evolución a lo largo de la trilogía es bastante notable. Comienza como una figura que es casi mística, un hacker excepcionalmente talentoso con un pasado trágico, y se acaba convirtiendo en una mujer que lucha por su autonomía y por la justicia. Larson hace un uso magistral de lo que es la psicología del personaje, explorando sus traumas y su perspectiva del mundo. Por ejemplo, también tenemos a Michael Blomqvist, que por otro lado pues, nos representa una figura más tradicional en el ámbito del periodismo. Su carácter, en contraste con el de Lisbeth, es más convencional, aunque también evoluciona a medida que se enfrenta a lo que es la corrupción, a la injusticia y este tipo de situaciones. Injusticia, no justicia. Y su relación pues, con Lisbeth es el punto central en la narrativa, ¿no? Ella desafía su comprensión del mundo y de sí mismo, y ambos personajes pues, se complementan genial, de manera efectiva, y cada uno aportando una perspectiva única a las tramas. Además, hay que destacar que esta obra pues, tiene ciertos giros narrativos y sorpresas, ¿no? Interesantes. Esta trilogía está repleta de estos giros inesperados, ¿no? Que mantienen al lector en vilo, y desde revelaciones sobre la verdadera identidad de los personajes hasta descubrimientos impactantes en el pasado de Lisbeth y la red de corrupciones a la que se enfrentan, Larson pues maneja muy bien las sorpresas y añade profundidad y complejidad a la trama, ¿no? Cada libro presenta un clímax que no solamente resuelve las tramas principales, sino que también a la vez te va dejando preguntas abiertas que van invitando a la reflexión. Los temas centrales, como he dicho, hay básicamente dos temas bajo mi punto de vista centrales que son muy interesantes. Uno es el tema de la violencia de género. Uno de los temas más prominentes es la violencia de género. Larson no escatima en mostrar la brutalidad a la que se enfrentan muchas mujeres, y a través de Lisbeth y otros personajes femeninos lo que hace es proporcionar una crítica contundente al patriarcado. La representación de la violencia se hace sin concesiones, lo que puede hacer sentir incómodo a más de una persona, pero es necesario al final para transmitir la gravedad del asunto. Y por otro lado, el otro tema a destacar es la justicia y la redención. La búsqueda de justicia es un hilo conductor a lo largo de toda la trilogía, pero los personajes, especialmente Lisbeth, están en una constante búsqueda de redención y justicia personal. Larson plantea ciertos interrogantes, ¿no? Como, por ejemplo, sobre qué significa realmente la justicia y realmente quién tiene el poder para determinarla, y desafía al lector a considerar su propia perspectiva sobre la moralidad. En conclusión, esta trilogía, Millennium, de Stieg Larsson, es mucho más que un simple conjunto de novelas de misterio. Es un profundo estudio de la condición humana, es un análisis incisivo de las dinámicas de poder y una crítica social que resuena en el contexto actual. A través de personajes increíbles, memorables, como Lisbeth, tiene giros sorprendentes y una narrativa cautivadora. Larson nos invita a reflexionar sobre lo que es la justicia, la identidad y la lucha contra la opresión. Su legado va mucho más allá de las páginas de estos libros. Han influido en debates sobre violencia de género y justicia social, y a día de hoy siguen estando patentes estos problemas. La trilogía se erige como un testimonio de las luchas contemporáneas, reafirmando su relevancia en el mundo literario y a la vez en la sociedad actual. A través de su prosa, que es audaz, y su capacidad para confrontar verdades incómodas, Larson pues, ha dejado una huella indeleble en lo que es la literatura moderna, y su obra pues, a día de hoy sigue siendo objeto de análisis y de discusión. Y por eso en el día de hoy tenía tantas ganas de hablar de esta obra.